¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, muy, muy orgulloso de estar aquí en tu programa y aportar un granito de arena. Siempre, Dani, me ha parecido a mí en el mundo que, por lo que sea, en las diferentes culturas a lo largo y ancho de la historia, pues el hombre tiene esa tendencia, no sé si por naturaleza, por inherente a su ser, por orgullo, por prepotencia, por dominación hacia el otro, de que de crear esos conflictos donde matan a otras personas simplemente por eso que estoy diciendo, ¿no? Por el hecho de dominación, por el hecho de poseer cosas que el otro tiene y uno no tiene, por el hecho de tener más territorio que tiene otro, no sé, por un montón de excusas que ahora mismo se me escapan a la imaginación, pero siempre hemos tenido esa tendencia. Desde que yo recuerdo y desde que la historia es historia, siempre ha habido conflictos entre seres humanos. Pero las cosas están muy calientes, siempre a medida que la tecnología va evolucionando, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar pues en esa energía nuclear, ¿no? En esa tecnología, a esa, a esa que no se puede escapar nadie, porque ya de todos he sabido que si un día se prepara una guerra nuclear, no solamente se puede acabar la raza o el ser humano en el planeta Tierra, se puede acabar con casi todo lo que tiene vida. Y esta parte tuya de hoy la hemos denominado el maletín del fin del mundo, que me parece un título muy sugestivo y que tú nos lo vas a aclarar, Dani. Sí, la verdad que tienes toda la razón. Yo creo que del ser humano, desde que tenemos constancia, yo creo que desde que cogió el primer palo, yo creo que una de las primeras ideas que tuvo fue darle a otro en la cabeza con ese palo, ¿no? Y yo creo que al final ha ido una escalada de, pues eso, de crear un arma más poderosa que el de al lado. Yo creo simplemente por el hecho de lo que estábamos diciendo, ¿no? Para, pues, someterse sobre el otro o imponer sus ideas o simplemente por interés económico, ¿no? Que ahora se lleva también muchísimo eso. Y la verdad que sí, que cuando estuve mirando el tema para tratar contigo, revisando, se me ocurrió el tema de comentar el tema del maletín del fin del mundo, porque tiene un nombre que dices tú muy sugerente, porque además estuve revisando cuando estuve preparando el tema y hay una cosa que la verdad que es bastante espeluznante, ¿no? Porque estuve mirando más o menos cuántas cabezas nucleares hay en el mundo y aunque bueno, las cifras pueden bailar, porque sabemos que depende de los países, pues hay algunos que dan unas cifras pues más creíbles y otros no, pero rondan las 12.700 cabezas nucleares, que no está nada mal ese nivel de armamento para destruir el mundo. Creo que nos sobran hasta cabezas nucleares para devastarlo. Creo que hemos entrado en una dinámica de, no sé, de creación de armas de destrucción masiva que a mí, sinceramente, me ponen los pelos como escarpias cuando leí el número. Y de hecho, desde que empezó la carrera esta nuclear, yo creo que siempre ha habido ese miedo, ¿no? Al que algún momento pues pueda haber un lanzamiento nuclear y de hecho lo vimos en la Guerra Fría, como incluso ese negocio de los búnker, como afloró y la gente se volvió loca, ¿no? A comprar esos búnker, a hacerlos, empresas que también se hicieron de oro, que eso también daría hasta para un programa, ¿no? Cuántas empresas ha habido detrás de todo este temor a las guerras nucleares para hacer negocio también. El negocio de la guerra mueve mucho dinero. Y incluso también da para otro programa toda la gente que se está o se estuvo preparando para ese conflicto, ese posible conflicto nuclear que hubo en la Guerra Fría, como comentábamos, pero que ahora mismo en Europa, incluso aquí en España, hay un montón de personas que de hecho se llaman los preppers, se llaman los preparadores, y son personas que se encargan completamente de prepararse para el fin del mundo. Esto incluso es muy interesante. Si quieres algún día podemos tratarlo porque es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, nos vamos a centrar, como estamos hablando, en ese famoso maletín y que muchas personas que nos están Solamente, escuchando. Sí, solamente había aportado un dato que me parece sí. espeluznante de todo lo que has dicho. Aparte de que hay una gran cantidad de países con armas nucleares, por ejemplo, Rusia tiene 6.000 o tenía en el año 2020 6.375, ¿eh? Sí, Armas exactamente. nucleares. Y Estados Unidos 5.800, un poquitín menos. Y luego ya estaba en tercer lugar China con 350 armas nucleares. Que yo creo que con las de China bastarían ya para terminar con todo el planeta Tierra. Solamente Sí, era o un la de pequeño Francia. apunto para que, claro, bueno, Francia también, bueno, hay un montón de países que tienen armas nucleares, entre ellas, por ejemplo, pues el Reino Unido y, como tú bien has dicho, Francia, la India, que no se nos olvide que India tiene armas nucleares, Pakistán y, como no, Sí, Corea del Norte, entre otros. exactamente. Y luego hubo Yo, países, no sé si ahora Israel también seguirá teniendo armas nucleares, que en un pasado también las tuvo.
Sí, sí, al final tienes la sensación de que vivimos en un polvorín. O sea, quiero decir, Claro, porque tú fíjate, los países árabes o los países como por ejemplo Arabia Saudita, no se sabe si tienen armas nucleares, pero tienen sospecha de ellos. Irán, ya, ¿no? Armenia, es que es impresionante. Los países que pueden, que son sospechosos de que tengan armas nucleares. Bielorrusia, Kazajistán y, cómo no, aunque se supone que no lo tiene, Ucrania. Eso es. Se sospecha Y de también que puede hecho, llegar a tener armas nucleares. Aunque y sí de que hecho las tuvo en el pasado, ¿eh? sí, de hecho está esa doble moral de quién puede tenerlas y quién no, que eso también daría para otro debate, ¿no? Sí, El por supuesto. quién las puede tener y quién no, eso también es un debate bastante interesante. Bueno, pues como estábamos hablando del tema del maletín del fin del mundo, de hecho esto lo tienen casi todos los presidentes de las grandes potencias, de hecho lo tiene Rusia, los tiene Estados Unidos, Francia, como estamos diciendo. Y creo que te vamos a centrar en el presidente de los Estados Unidos porque creo que la imagen más icónica que todo el mundo pues tiene en la cabeza. Y es que tenemos que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos, en diferencia con el que tenemos, por ejemplo, aquí en España, cuando ellos toman el cargo son más que un presidente, ¿no? Al final son los comandantes en jefe y es la máxima autoridad al final de uno de los ejércitos más poderosos del mundo y como estamos diciendo, con uno de los arsenales nucleares, pues a su vez más poderosos del planeta. Y claro, al final este poderío nuclear que tienen bajo sus manos, parece mentira, pero lo pueden manejar con un pequeño y un sencillo maletín de cuero, que muchas personas que habrán visto la típica imagen de un maletín que no tiene unas medidas excesivas, que de hecho lo denominan la pelota de fútbol o la nuclear fútbol, como lo llaman ellos, y al final es un maletín que acompaña constantemente al presidente de los Estados Unidos cuando viaja al extranjero, incluso cuando viaja, hace viajes locales en su propio país. Y la gente se puede fijar porque siempre lo lleva un militar que está cerca del presidente y que a su vez, bueno, que está rodeado por agentes del servicio secreto, ¿no? Siempre va con el maletín. Y es muy curioso porque es un traspaso de poderes que hacen cuando incluso un presidente, bueno, pues el saliente, entra un nuevo presidente, como ha pasado con Trump, que ha cedido, pues hay una especie como de protocolo en que le pasa el maletín, hay un traspaso físico al presidente, en este caso, por ejemplo, Biden, en su entrada para pasarle lo que es el poder, ¿no? ¿Y de dónde todo surge todo este tema del maletín nuclear, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y como siempre todo esto viene pues por la dichosa Guerra Fría que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética y que siempre, bueno, estaban siempre en una tensa calma, que sabíamos que eso en cualquier momento se podía pues romper o resquebrajar, que de hecho en muchos momentos estuvo a punto de explotar, nunca mejor dicho, que gracias a Dios pues se tira de afloja, pues nunca llegó a más, pero ha habido momentos en los que la cosa estaba muy, muy tensa. Y la verdad que el primer incidente nuclear que consta que estuvimos muy, muy cerca de pues, desencadenar lo que hubiera sido ya el final de la humanidad como la conocemos, viene a ser en el momento en el que hubo esa crisis tan importante de los misiles cubanos, con John Fitzgerald Kennedy al mando de Estados Unidos. Y de hecho todo viene porque en esa tensión que hubo, en esos momentos que fueron pues, bastante dramáticos, que luego con el tiempo bueno, salieron a la luz, el presidente, bueno, se reunió una sala de juntas que llaman la sala de juntas de la guerra, que ya el nombre ya de por sí pues tiene un nombre bastante llamativo. Y él, claro, el presidente, pues hizo la pregunta de cómo podrían realizar un lanzamiento de armamento nuclear de una manera, entre comillas, rápida, ¿no? Cómo podrían acelerar ese proceso en caso de que eso fuera necesario. Y bueno, pues ahí fue cuando se les ocurrió la idea de crear ese maletín que fuera siempre en la mano del presidente, bueno, en la mano, una persona muy cercana al presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, en la primera fotografía que se tiene constancia de ese maletín está en el 1963, la gente lo puede consultar y es una foto que sale un militar que sale justo al lado de John Fitzgerald Kennedy en uno de los viajes que hizo por Massachusetts, pueden ver la foto y es bastante curiosa para que se haga una idea de cómo es el maletín, porque el maletín no deja de ser un maletín al uso, de cuero, o sea, es sencillo, no es nada rimbombante, podría pasar por cualquier cosa. De hecho, como apunte, este maletín yo lo he podido ver, no es el real que llevan los presidentes, sino uno que ya está en desuso, que está en el Smithsonian en Washington. Y la verdad que cuando lo estuve preparando todo esto, la verdad que te sobrecoges un poco porque piensas, y cuando ves esa imagen,
ves que en esa porción de tela, o de cuero, mejor dicho, con eso dentro puedes desencadenar el fin de una humanidad. O sea, parece mentira como en algo tan pequeño, tan nimio, tan mundano, eso puede acarrear pues el fin de todo, ¿no? Como la gente de a pie no somos conscientes de que hay otras personas que tienen la capacidad prácticamente de barrerte de la tierra con un objeto tan simple, ¿no? Y bueno, pues que como seguimos contando, el tema de este maletín, hay mucha gente que, bueno, que al final lo tiene asociado con ese botón rojo, ¿no? Esa imagen del botón rojo del lanzamiento nuclear, pero sí que es verdad que hay que comentar que ese botón rojo es una leyenda urbana, no hay un botón dentro del maletín que le pulses y se desencadene el lanzamiento de bombas nucleares, sino que tiene por debajo luego tiene un protocolo que es muy curioso de cómo se lleva o se llevaría a cabo ese lanzamiento de bombas nucleares, porque de hecho el presidente, aparte de tener este maletín, se le otorgan una especie de códigos en unas tarjetas de plástico que en algunas películas la habrán visto porque incluso lo llevan los propios submarinos, que son así como unas galletas de plástico que llaman de hecho la galleta. Y estos códigos que se llaman los Golden Codes, que los códigos de oro, son unos códigos que le dan al presidente de los Estados Unidos, que son unos códigos que además son revocables cada 30 días, se verifican, cada 4 meses se cambian por otros códigos. Y de hecho hay una anécdota muy curiosa que salió en las memorias de Bill Clinton, que ya las tiene bastante moviditas, pues resulta que Bill Clinton perdió esos códigos de los lanzamientos de las bombas nucleares que llevan asociadas a ese maletín. Y de hecho se enteraron porque tienen un protocolo en el que se supone, como os he contado, que bueno, cada 30 días tiene que haber una persona que vaya a la Casa Blanca, verifique esos códigos si están bien. Es una especie como de control que tienen, ¿no? Y bueno, la primera visita que hicieron a Clinton, Clinton no quiso salir porque estaba ocupado, tenía mucho lío, la persona que lo tuvo que verificar se volvió a su puesto de trabajo, volvió a repetir este proceso, le fueron dando muchas largas hasta que a los 4 meses, que se tuvo que llevar los anteriores códigos, le dicen que es que el presidente Clinton había perdido los códigos de lanzamiento, ¿no? Y desde entonces, esa revisión tiene que ser visual, o sea, porque ya la persona que vaya a verificar ni siquiera se tiene que fiar de la palabra del presidente o de la persona que la atienda en representación del presidente, sino que tiene que ver esos códigos visualmente, esa tarjeta, para ver que sigue vigente y que está todo correcto. O sea, como vemos, hasta este tema de los códigos tiene Jimmy Carter, por ejemplo, la mandó a la lavandería con los propios códigos metidos en la chaqueta. O sea, no deja de ser bastante curioso. Aunque bueno, como decimos, no solamente esos códigos son meterlos y lanzar el armamento nuclear, sino que además hay unos códigos que el propio Yo presidente tiene que tenía, yo memorizar. tenía entendido, Dani, que Sí, no era solamente potestad de una persona en el poder hacer esto, que hacía falta, ahora no sé qué cantidad, si dos, tres o una cuatro cadena de personas. mando, sí, Eso es una cadena sí, de mando exactamente. o algo parecido para poder hacer esto, porque si no, a una persona le da una locura en un momento dado y la prepara gorda. Exactamente. Entonces, Bailar es una cadena de mando. Lo que hace es supuestamente el contenido del maletín no se sabe lo que es. Dicen ahí que hay gente que tiene, bueno, tiene una especie como de manual, unos protocolos de uso, incluso tiene un sistema de comunicación que va directamente con el Pentágono. Y por eso tiene una comunicación directa, porque lo que dices tú, en cuanto esa persona, el presidente, meta unos códigos que sean válidos, esos códigos van a una serie de mandos que son por pares de personas. Además, lo que dices tú, en cada puesto que va pasando hay dos personas para verificar que está todo correcto y que todo es válido. Y al final sí que es verdad que hay un protocolo bastante extenso en el que va pasando por todas las Fuerzas Armadas que tiene Estados Unidos. De hecho, va por tierra, mar y aire, nunca mejor dicho, porque ese lanzamiento que puede realizar Estados Unidos es un proceso que dura unos 30 minutos, más o menos es lo que calculan desde que da el presidente el visto bueno, que es verdad que es una decisión que no pasa por el Congreso, no pasaría por ningún tipo de decisión, pasa exclusivamente por el presidente de Estados Unidos, aunque luego hay un chequeo por pares, pero es verdad que eso, una decisión no tiene que estar aprobada por nada, ni por ningún estamento de los Estados Unidos, que eso también es bastante curioso. Y al final ese lanzamiento, estaban hablando de que podían lanzar hasta 1.300 cabezas nucleares, que volvemos a decir lo mismo, no son esas 5.000 totales que tiene, pero creo que sobran como para destruir el mundo. Y en 30 minutos pueden lanzar un proceso completo de lanzamiento de armamento nuclear, que no deja de ser bastante llamativo lo que pueden hacer con simplemente, pues eso, prácticamente con apretar un botón, como el que dice. Y bueno, se sabe más o menos que hay en torno a 3 o 4 maletines creados en Estados Unidos, y lo que decíamos al principio, uno tiene el presidente de los Estados Unidos siempre,
y otro el vicepresidente, porque casi nunca suelen coincidir por temas de seguridad, suelen estar casi siempre, no viajan juntos y, bueno, suelen tener un protocolo bastante curioso de medidas de seguridad. Y claro, a todo esto, claro, vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿no? Y vamos a pensar que el presidente de Estados Unidos desencadenara un lanzamiento de armas nucleares por defensa o por ataque, ¿no? ¿Qué pasaría en ese momento? Y la verdad que también no deja de ser curioso porque vamos a volver a centrarnos otra vez en el presidente de Estados Unidos, pero yo creo que es porque también dentro de su opacidad son los más transparentes comparado con sus homónimos, por ejemplo, rusos, porque al final sí que es verdad que el maletín del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, prácticamente no se sabe nada. Tiene, pero no hay prácticamente ningún detalle, y que los tiene, eso seguro. Pero el de Estados Unidos sí que tiene un protocolo que se sabe muy bien que harían después de ese lanzamiento. Y es que cogerían un avión que casi siempre la gente pensará que es el famoso Air Force One, que sale en casi todas las películas, que ese es el avión mítico del presidente. Pero en realidad no. O sea, de hecho, la verdadera vía de escape que usaría el presidente de Estados Unidos tiene a su vez otro nombre, igual que hablamos del maletín nuclear, ¿no? O el maletín del fin del mundo. Tienen lo que ellos llaman el Doomsday Plane, que es el avión del juicio final o del fin del mundo. O sea, como vemos, también somos para de poner luego los nombres a todo esto, que Eso, es que es somos muy originales para estas cosas también. sí, sí, nos encanta la destrucción. Yo creo que todo esto, yo creo que al final va intrínseco en el ser humano, ¿no? Se me está Y ocurriendo pensar, Dani, que al dime, igual que cuéntame. todos estos protocolos que tiene Estados Unidos, que estamos hablando de ellos, me imagino que el resto de los países con ese potencial armamentístico nuclear lo tendrán de algún modo, porque claro, corremos el riesgo de que alguien, lo que he dicho antes, que a alguien se le vaya a la cabeza y le dé al botoncito rojo o verde o amarillo, como se llame. Sí, 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 que de hecho, lo que estábamos comentando al principio, Rusia tiene su propio protocolo de lanzamiento nuclear. Tiene exactamente los detalles, los pormenores no se saben porque son más opacos, pero Rusia tiene el mismo protocolo de lanzamiento que tiene Estados Unidos. De hecho, alguna vez he hablado contigo en algún programa, el sistema también de mano muerta, ese que podría hasta lanzar misiles nucleares sin la presencia de una persona, simplemente por el hecho de tener unos sensores, unas balizas que van mirando el tema de las radiaciones que hay en el ambiente, temas sísmicos, o sea, tienen incluso sus propias salvaguardas para poder lanzar ataques nucleares a su vez sin que haya una persona de por medio, ¿no? Como la última línea de defensa para, ya no sabes para qué, porque ya una vez que el mundo está destruido es como para volver a destruirlo más todavía, pero tienen sus propios mecanismos. Y de hecho ese sistema de la mano muerta Estados Unidos también tiene el suyo mismo, con otros sistemas, con aviones que están pilotando en el espacio aéreo, que van mirando también lo mismo, ¿no? El tema de las radiaciones, todo eso lo están controlando. O sea, digamos que es que al final todas las superpotencias están obsesionadas o paranoicas con la seguridad en cuanto a guerra nuclear y con un afán bueno, de estar preparados para poder destruir al enemigo, que no solo es al enemigo al que van a destruir, al final te van a destruir al enemigo, a ellos mismos y prácticamente a todo el mundo. Una guerra nuclear, yo digo lo mismo, creo que no hay ganadores ni vencedores. Yo creo que son todos, los que perdemos somos todos, incluso ellos. Una vez que esto arrasen, yo creo que no quedaría mucho para repartir de la tarta. Yo creo que quedaría prácticamente esto inservible, ¿no? Y, No, pero ya claro, y es lo que que por está, mucho que digan, no, ellos tienen sus búnkers, tienen sus lugares donde esconderse, sí, sí, pero ¿qué tipo de vida iban a tener allí? Porque evidentemente una guerra nuclear iba a dejar todo el planeta inhóspito, ¿no? Sobre todo para la vida humana. ¿Qué sentido tiene destruir todo el planeta? Y sí, yo me escondo en mi búnker. ¿Y qué tipo de vida ibas a tener? exactamente. Sí, sí, es que de hecho además estamos hablando de radiaciones que pueden estar hasta incluso miles de años y la Tierra prácticamente quedaría, pues eso, inservible prácticamente. O sea, ¿qué futuro, no tendrían después? Por eso creo que son más armas disuasorias que un arma real luego como última instancia para usarlas. Yo creo que no creo que no haya ninguna potencia que se decida a usarla porque creo que sería pues un suicidio colectivo. Y, y de hecho, pero fíjate que todo lo tienen preparado, todo lo tienen preparado para lanzarlo, para protegerse, para todo tienen un protocolo, pues eso, pues que están, aun sabiendo que a lo mejor creo que no lo van a hacer nunca, ellos se preparan y invierten miles y miles de millones de dólares para, en este caso de Estados Unidos, para protegerse y lanzarlo. Y de hecho, lo que estamos hablando, ¿no? Si en el momento en el que Estados Unidos
lanzara una bomba nuclear, una secuencia de lanzamientos nucleares, el presidente de Estados Unidos lo que tiene el protocolo es salir volando, nunca mejor dicho, en un avión, que lo que decíamos al principio, no es el Air Force One, el Air Force One que vemos en las películas, sino que tiene un avión que está totalmente adaptado para este tipo de cosas. Sí, Y yo tenía entendido, Dani, que el verdadero refugio, ahora que has hablado del presidente de los sí, Estados Unidos, de Donald Trump, el avión que yo vi en un reportaje hace ya un par de años o tres, era un avión de los años 70 con mucha menos tecnología de navegación que cualquier aeronave actual y era el que iban correcto. a utilizar para esto que tú estás comentando. No sé si será cierta esta Exactamente, noticia. sí, sí, es totalmente real porque de hecho es un Boeing, es un 747 barra 220 y es justamente lo que estás comentando tú, es un avión que es de los años 70 y que curiosamente, fíjate que el avión del Air Force One es un avión que tiene una tecnología a punta brutal, que de Mm. hecho creo que hace palidecer a cualquier avión de un homónimo presidente de Europa. Y en detrimento tiene un avión que tiene una tecnología que huye prácticamente de todo lo digital. No tiene, por lo que dicen, incluso la propia tripulación ha dicho que no tiene ni pantallas táctiles, no tiene nada digital. Por eso mismo, porque necesitan un aparato que sea prácticamente inmune a lo que sería un evento electromagnético asociado a una bomba nuclear, ¿no? A unos lanzamientos de misiles nucleares, incluso a propios ataques informáticos, ¿no? Curiosamente, al ser todo analógico, sería perfectamente invulnerable a un tipo de lanzamiento nuclear y ataques informáticos que se llevarían mucho en ese momento. Y de hecho, ese avión, como decíamos, es muy parecido, como un hermano del avión típico de Estados Unidos que tiene el presidente. Es un avión que tiene unas características pero bestiales. O sea, dicen que es como un pentágono de respaldo prácticamente en caso de emergencia para el presidente de los Estados Unidos. Y es un avión que además no solamente es único, tienen 4 Estados Unidos creados desde los años 70, otra vez nuevamente fruto de la Guerra Fría, de esa obsesión de por qué pasaría en un caso de una guerra nuclear. Y fíjate que, de hecho, llevan desde los años 80 y su vida útil están calculando que es hasta el 2039, tienen estipulado, y de hecho han invertido unos 2.000 millones de euros hace unos poquitos de años para mejorarle el avión dentro de esas limitaciones tecnológicas y estamos hablando de unos precios de Dos doscientos mil, cincuenta dos millones. mil millones de euros, has dicho. Eso es, 2.000 millones en el nuevo contrato que han hecho para mejorar esos aviones hasta el 2039. O ¿El sea, avión dentro de siguen trabajando. el avión o los No, no, el aviones? avión no. Son los aviones. Es un contrato que Vale, han vale, hecho vale, para vale, vale. mejorarlos. Es un nuevo Yo contrato que han es abierto que para yo, mejorarlos. claro, yo te había entendido el avión, digo, me parece una No, bestialidad. cada avión, no, pero no vamos a ir muy lejos porque cada avión son 250 millones de dólares. O sea, quiero decir, al final también el precio por unidad no es poco, ¿no? Y de hecho, cada hora de vuelo de estos bichos son 170.000 dólares la hora. O sea, quiero decir que estamos hablando de que a las arcas del contribuyente esto sale caro. Me refiero, estamos hablando de unas inversiones bastante altas de dinero. Y claro, no es para menos porque estamos hablando de un bicho, nunca mejor dicho, que es que, de hecho, su récord de vuelo son 35 horas y media seguidas en una sola etapa, pero es que este avión está diseñado para que pueda estar casi 7 días sin tocar tierra, Siete porque puede días estar sin repostar. sí, no, reportando en vuelo, pero sin tocar Ah, tierra. O sea, con los motores encendidos, trabajando a pleno rendimiento y 7 días volando sin tener que repostar, o sea, sin tener que repostar, sin tener que aterrizar. Lo único que tienes una pega es que esos motores tienen un consumo de aceite muy, muy alto y claro, eso sí necesitas aterrizar, hacer un cambio de aceite, porque claro, estamos hablando de 7 días volando. O sea, es una auténtica barbaridad. a ver si te he entendido. Se gastan 250 millones de dólares en el avión y Por para avión, cambiar el aceite del motor hay que aterrizar. eso sí. Sí, sí, tienen que aterrizar porque tienen una. Hombre, la verdad que 7 días seguidos volando es una locura, ¿eh? O sea, en Sí, un ya avión bueno, ya lo de. sé que es una locura, pero 250 Sí, millones también, ¿eh? sí, sí, no, esto es otra locura todavía más grande, sí, esto sí. Y Porque la vamos, yo verdad que pienso sí, que algún sistema puede haber para que puedan. Yo me imagino que esos motores, pues igual pueden tener motores para unas horas, apagan unos, encienden otros, digo yo, no sé.
Y Pues la verdad que mientras no, uno, no tengo ni idea, ¿eh? y Pero es mientras curioso. unos están en reposo, yo me imagino que es lo que yo haría, ¿no? Para estar tantas horas ahí. Mientras unos están en reposo, pues con algún sistema mecánico, electrónico o lo que fuera, se podría echar ese Sí, aceite, podrían ¿no? a lo mejor. No sé, que Podría no lo ser, sé. sí. Yo me imagino que lo habrán estudiado y yo estoy especulando sobre tonterías igual, ¿no? Puede ser, pero la que Pero es vamos, curioso es que con que 250 250 millones, millones, que puedas estar 7 días seguidos volando sin tener que vuelo. aterrizar y que tengas que aterrizar porque tienes que dar aceite al motor, telita, ¿eh? Y de hecho, fíjate que es que además es curioso, pues fíjate el gasto, hablando de gasto, es que cada vez que el presidente viaja, viaja con su avión, el Air Force One normal, pero le acompaña este avión en todos los viajes que hace, le acompaña. Y este avión me pasa que cuando las imágenes estas que vemos típicas del presidente bajando por la escalerilla, Mm. bueno, eso se hace en un aeropuerto, ¿no? El que de la recepción, digámoslo así, pero este avión aterriza en un sitio más discreto, lejos de lo que son las cámaras, bueno, para evitar que sea el centro de atención, pero siempre está presente para que en un rango de unos 15 minutos pueda recoger al presidente de los Estados Unidos y llevárselo a un punto seguro o estar en vuelo el tiempo suficiente hasta que pase el peligro. O sea, quiero decir que siempre llevan dos aviones, el presidencial y este de respaldo. Y de hecho, dicen, por lo que dicen en documentales incluso de la BBC, han estado hablando de que estos aviones uno está muy cerquita en la base de Andrews, lo tienen muy cerca de donde está la Casa Blanca, y está siempre con los motores encendidos, entre comillas, está preparado 7 por 24, o sea, todos los días de la semana, 24 horas al día, está preparado para que en 15 minutos el presidente de los Estados Unidos pueda coger ese avión y salir directamente pues vamos, por patas, nunca mejor dicho, de Mm. cualquier peligro. O sea, tienen un protocolo asociado a todo esto que no deja exento la paranoia, me parece algo, pero bestial y asusta, ¿no? Saber que el presidente de Estados Unidos, primero, lleva constantemente un maletín nuclear, y digo el presidente de Estados Unidos, igual que el de presidente de otras potencias, ¿eh? Llevan un maletín para destruir el mundo y llevan constantemente a su lado un avión para escapar de ese posible fin del mundo, que siempre parece como que lo estamos esquivando, y encima el pueblo de a pie no somos conscientes, porque no nos enteramos muchas veces de lo que se está tejiendo por debajo, y nos enteramos muchas veces a posteriori de lo cerca que hemos estado, ¿no? De ese reloj del fin del mundo que también hablan, que también tiene un nombre muy dramático, que bueno, pues sabemos que a veces lo estamos como bordeando o acercándonos muy cerca de las 12, que es esa fatídica hora en la que vamos a poder acabar con este mundo, ¿no? Y de hecho, pues fíjate, no solamente Estados Unidos tiene estos aviones, sino que está el propio Rusia, no va a ser menos. Ellos tienen unos modelos que se llaman los Ilyushin 280, el 80 por el año también, donde se construyeron, que también viene a ser la Guerra Fría. Y, y de hecho están invirtiendo ahora también, Rusia está invirtiendo también dinero para modificar estos Ilyushin 280, para hacer un nuevo modelo, en el que de hecho hace relativamente poco salieron noticias que son una noticia que es muy rara que salga, porque no suelen dar noticias de este tipo el Kremlin, no suelen ser muy abiertos a la hora de contar este tipo de cosas, y dijo que habían estado robando equipos sensibles de uno de estos aviones de los 280, del modelo antiguo, durante el trabajo esto de mejora. Y es que es muy raro, además, cuando salió la noticia, fue muy llamativa por eso mismo, porque suelen ser muy, muy opacos para todo el tipo de noticias de estas características, y sin embargo, bueno, salieron para decir que les habían robado o se habían llevado componentes de estos aviones del fin del mundo, ¿no? Mm. Y bueno, el resumen de todo esto es que a mí me parece bastante curioso la obsesión, lo que decías al principio, ¿no? De siempre por acabar con todo, ¿no? Bueno, de lanzar. De hecho, fíjate, estos aviones en los que estamos hablando constantemente tienen a su vez una capacidad para poder comunicarse, aunque son totalmente analógicos, tienen un sistema de antenas por cable, que se llama el modelo del cable, y pueden comunicarse con submarinos nucleares, incluso si las comunicaciones en tierra han caído, o sea, son capaces de a su vez ponerse en contacto con estas unidades de tierra, donde los últimos remanentes que queden en pie, para poder lanzar a su vez más armamento todavía si fuera necesario, ¿no? O sea, quiero decir que es una vorágine casi que de destrucción, ¿no? O sea, cuando ya ves que está todo casi destruido, quieres todavía intentar ponerte en contacto con a lo mejor las pequeñas unidades que queden en pie para seguir lanzando armamento, ¿no? O sea, la verdad que una vez que lo lees esto es muy curioso porque
porque aprendes de un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Lo que hay detrás, pero te deja una sensación, no sé a ti cuando estás escuchando, si una sensación de que vivimos en una, pues como en la cuerda floja, ¿no? O sea, Es mejor no pensarlo. sí, es que te deja el cuerpo un poco raro porque sabes que tú al final aquí no pintas mucho, ¿no? O sea, que la decisión de que al final tú sigas en tu día a día no la tienes tú, la tienen a lo mejor otras personas que determinen que ese día, pues bueno, pues por el motivo que sea, le aprietan ese botón rojo y ya está, y se acabó, porque prácticamente no podíamos hacer nada, ¿no? Seríamos unos meros espectadores del fin del mundo, ¿no? Sí, pero es Y es que bastante llamativo. tú sabes que a lo largo de la historia en todas las guerras se han matado la gente llana y sencilla por culpa de la gente que realmente tenía los problemas entre ellos, ¿no? Ellos entre ellos no es como en las épocas aquellas, ¿no? Que iban los reyes los primeros a las batallas. Ahora ya, bueno, y en otra época pasada tampoco, ¿no? Se mataba a la gente llana, la gente de andar por casa, por las disputas que tenían los otros, los que estaban por encima, ¿no? Aquellos seres poderosos, aquellos dominadores, ¿no? De la sociedad del momento, como lo que pasa hoy en día, ¿no? Las guerras de hoy en día tampoco se diferencian mucho. Nos matamos los de andar por casa por las disputas o los intereses de los que están ahí arriba. Es que tú te has matado con el vecino en la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Te matabas con el vecino por las disputas del poder, ¿no? Del país, Sí, de la dominación de la sociedad. Estamos hablando, tú fíjate, del año 36-39. Y esto no ha cambiado, ¿eh? Esto sigue siendo lo mismo. Todas las guerras modernas que hay hoy en día, en este sentido, los de arriba se van a su camita calentita, mientras los de abajo nos estamos matando entre nosotros y la inmensa mayoría de las personas que se matan entre ellos no saben por qué lo hacen. Porque una cosa es lo que te dicen sí, y otra cosa es la realidad de lo que está pasando, ¿no? sí, eso es lo triste. Lo que pasa es que, claro, hablamos de guerras en las que no deja de ser triste, evidentemente, porque al final muchas guerras que van, por supuesto, millones de muertos, pero esta yo creo que sería ya el fin de todo. O sea, ¿no? Como ya es otra escalada más, ¿no? De decir, bueno, pues ya no vamos a pasar vamos a pasar el escalón de los millones de muertos para acabar con todo. O sea, directamente es acabar con todo. Entonces, yo creo como que hay que encima acabar con un planeta que ni siquiera yo creo que tienes esa posesión del planeta porque no es tuyo, tú estás aquí como, yo creo que como alquilado, ¿no? De esta pequeña esfera, y yo creo que somos como capaces de decir, bueno, pues me lo voy a llevar todo por delante, todo, me da igual, la fauna, todo, o sea, los seres humanos somos capaces de inventar esto para arrasar con todo, cuando no nos quedaría absolutamente nada después. O sea, Mm, no sé, es solo- como, Sí, es muy angustioso. La verdad es que es mejor no pensar en sí, esas cosas. Solamente un pequeño detalle sobre lo que has dicho antes sí, del avión. Yo tenía entendido que en la actualidad el avión se encontraba en una especie de base aérea secreta del estado de Nebraska y no como cuando la Guerra Fría, que estaba al ladito de la Casa Blanca, a un máximo me parece recordar de unos 14, 15 o 10 minutos, que era el tiempo estimado que sí. tenían para poder hacer huir al presidente. Pero ahora, o yo te he entendido mal o lo he interpretado mal, porque te he entendido que ahora estaba cerca de la Casa Blanca, pero esto me parece que pasó a la Sí, historia, ¿eh? sí, no, es que van alternando, ¿no? Como no es un secreto ya lo del tema del avión que tienen, porque no es una cosa, Mm. pues es Vox Populi que existe, que esos aviones, de hecho, el contribuyente sabe lo que paga por ellos. Generalmente el avión lo tiene en una base que se llama la base de Output. Exactamente no sé dónde está ahora mismo situada, En y es Nebraska la me que te digo parece que recordar, ¿eh? puede ser, es la que está, se llama Output la base, y es la que está operativa 24 horas al día. Pero sí que es verdad que a veces en la propia aeronave a veces se encuentra en la base de Andrews, que está cerca de la Casa Blanca, Ahí porque al es final donde es que tiene estaba, cuatro, ahí en la precisamente es época de la donde Guerra estaba Fría, cuando la Guerra Fría. Por eso te digo exactamente. que yo te he entendido mal o... No, 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 has entendido perfectamente. Es que a veces, lo que te digo, la época de la Guerra Fría estaba constantemente ahí. O sea, estaba a 15 minutos porque era, pues eso, había tanta tensión que al final lo tenían muy, muy cerquita de la Casa Blanca. Pero pasa que aquí como que se va moviendo, ¿no? Está relativamente cerca siempre del presidente porque en cualquier momento tienen que poder sacar de ahí, de donde se encuentre el presidente de Estados Unidos, y va iterando por las zonas de las bases aéreas donde se encuentre el presidente. De hecho, cuando viaja el presidente, lo que estaba diciendo, si él viaja en un viaje a un condado, el que sea, para hacer actos de campaña o cualquier evento que tenga, ese avión va a aterrizar y va a viajar con él.
O sea, se va moviendo, ¿no? Está haciendo Sí, constantemente operaciones. ¿sabes lo que estoy pensando ahora? Que esta es la versión Sí, oficial, la que nos hacen creer que puede pasar y seguramente sea totalmente distinto la realidad de lo que sucederá en aquel momento, si es que llega a suceder, de lo que nos han dicho. y ojalá no lo veamos nunca. Ojalá no lo veamos nunca, pero yo estoy convencido Sí, de que esta versión oficial es para que nosotros nos los creamos. sí, puede ser, porque no creo que sean también así de contar exactamente con pelos y Claro, señales cuál sería el claro, claro. protocolo que haría el No, me presidente. voy a ir por aquí, por si queréis cazarme, pues voy a ir por ahí y voy a salir a las 3. Que más o menos es lo que Exactamente. están diciendo, ¿no? Yo me imagino que esto es toda una especie de cortina de humo, de parapeto, para enseñar a los demás, no de parapeto realmente. Creo que está mejor definido como cortina de humo para enseñar a los demás por dónde no se va a ir. Sí, como los magos, ¿no? Te enseño una mano, pero te lo hago con el truco con la otra que no Pero estás el truco te mirando. lo hago con la otra. Dani, ¿algo más? Pues yo creo que de momento el tema este, yo creo que la vamos a dejar aquí de la guerra nuclear, que yo creo que ya deja relativamente un poco mal de cuerpo. Y un día, si quieres, hablamos de estos preparacionistas que se preparan para justo para lo peor. No tiene por qué ser la guerra nuclear, pero para todos estos eventos que puedan venir. Pues ahí lo has dejado dicho tú, para cuando quieras, ya sabes, podemos hablar no solamente de informática, como ingeniero informático que eres, sino de cualquier otro tema interesante, insólito, que por eso viene a Mundo Insólito Radio, porque es insólito, para mí es insólito que los seres humanos tengan la capacidad intrínseca, vuelvo a repetir, de exterminarse a sí mismos, como si fuéramos nuestro propio enemigo. Es impresionante, Dani. Muchísimas gracias, como siempre, por todo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Mundo